Buen día, queridos hermanos. Continuando con el estudio que estamos realizando en el Evangelio de Juan, nos toca considerar el capítulo número 10. Así que les invito, si me quieren acompañar en la lectura. No vamos a considerar todo el pasaje, todo el capítulo, sino los primeros versículos. Y vamos a comenzar la lectura desde el versículo número 1. Dice la Escritura: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, ¿y qué no es el pastor, de quien no son propias las ovejas? Ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Creo que el tema de este pasaje cae por su propio peso. Es Jesús, el buen pastor. Y para entender esta ilustración, esta alegoría, debemos conectarnos con el capítulo precedente, el capítulo número 9, que hemos considerado el domingo pasado y que nos predicara el pastor Slachta, hablándonos de Jesús, la luz de este mundo. Y en ese pasaje, Jesús hace un milagro, sana a un ciego de nacimiento, con la particularidad de que lo hace un día de reposo. Entonces los dirigentes religiosos, a los cuales Jesús le está hablando en esta oportunidad, toman esa ocasión, esa circunstancia para incriminar a Jesús. Y entonces toman a aquel hombre sanado y lo llevan a un juicio religioso y lo interrogan y lo maltratan y le injurian. Y cuando ese hombre da testimonio de lo que ha pasado, no queriendo ellos aceptarlo, lo expulsan de la sinagoga, con todo lo que eso significaba para un judío. Dice el versículo 35 del capítulo 9 anterior: y oyendo Jesús que le habían expulsado, lo oyó Jesús. Y dice: y hallándole. Es decir, Jesús fue en busca de ese hombre. Los dirigentes religiosos, falsos pastores, lo habían expulsado. Y Jesús lo va a buscar. Y cuando lo encuentra, le hace una pregunta crucial. Una pregunta que todo ser humano debe hacerse y responder. Es la pregunta más importante de nuestra existencia en este mundo. Y la pregunta es: ¿crees en el Hijo de Dios? Y aquel hombre dice: ¿quién es? Para que crea quién. Y dice: soy yo, el que te he dado la vista. Y aquel hombre creyó. Le dijo: creo, Señor,
y le adoró, con todo lo que significaba que un judío honesto y sincero brindara adoración a alguien que no fuera Dios. En este contexto, Jesús está haciendo esta alegoría y trae figuras que eran muy conocidas para la gente que lo escuchaba. La figura de la oveja, del pastor y las ovejas, de los rediles. Ellos estaban rodeados de pastores de ovejas y de rediles. Y conocían el lenguaje. Para nosotros no lo conocemos tanto y nos dificulta a veces comprender algunas cuestiones, pero vamos a tratar de explicarlas. Y Jesús, a través de este relato, quiere dejar sentado quién es el verdadero pastor, cuáles son las credenciales del verdadero pastor, no las que pretendían tener los dirigentes religiosos, sino la que Jesús iba a demostrar tener para llamarse el buen pastor. Y entonces vemos nosotros que el Señor nos va a hablar de dos rediles. El primer redil explicado en los versículos del 1 al 6. Y vamos a llamar a este redil el redil comunitario. Era un redil que generalmente estaba a las afueras de la ciudad, un gran redil, con una puerta, con un pórtico, y con una puerta para cerrar y a veces un portero para cuidar. Ese redil era usado por muchos pastores, que al terminar sus jornadas y al anochecer, llegaban con sus ovejas y depositaban sus ovejas allí. Se cerraba la puerta, un portero quedaba cuidando, y a la mañana siguiente venía el pastor, los distintos pastores, se presentaban ante el portero que los reconocía, se abría la puerta y el pastor empezaba a llamar a sus propias ovejas por nombre propio. Nos dice el pasaje que las ovejas escuchaban, reconocían la voz del pastor y empezaban a venir. Y el pastor las sacaba a todas, y luego que las hubiese sacado todas, marchaba adelante, guiando a las ovejas, y las ovejas le seguían. Esta es la primera figura que el Señor muestra, y ahí, a través de esta figura, Él quiere dar una enseñanza espiritual muy importante. En primer lugar, marca el vínculo que hay entre el pastor y la oveja. Las ovejas reconocían la voz del pastor. Había una familiaridad. Pero el pastor llama a las ovejas por su nombre. Yo pensaba en esto a veces cuando uno está en estos tiempos de pandemia, a veces mira la televisión, ¿no? y escucha o ve de números, ¿no? Números de infectados, números de recuperados, números de camas, números de muertos, números. Pero para Dios no somos números, somos nombre, tenemos nombre propio. Dios nos conoce por nuestro nombre. En segundo lugar, vemos en el pasaje que dice cuando el pastor llama a sus ovejas que reconocen su voz, dice cuando las ha sacado todas. El pastor no se olvida de ninguna. Somos importantes para el Señor. Cada uno de nosotros somos importantes para el Señor. Él no se olvida de ninguna. Y cuando las ha sacado todas, dice, se pone adelante y las guía. No las arrea, no las empuja, las guía. Con la guía de la confianza que las ovejas tienen al reconocer la voz del pastor. ¿Y qué seguridad también nos da esto? Porque no solo nos habla de que el Señor te conoce tu vida, te da importancia, eres importante para Él, conoce tu nombre,
pero también nos garantiza de que donde tu pie va a apoyar, Él ya pisó primero. Él ya estuvo allí. Él va adelante. Él va guiando. Y qué hermosa figura de seguridad que nos da. No vamos a ir a ningún lugar donde el Señor primero no haya pisado por nosotros. Y el segundo redil. El redil que está explicitado desde el versículo 7 en adelante y que vamos a llamar redil temporario. ¿Cómo era esto? Cuando el pastor, en busca de pastos, se alejaba demasiado de la ciudad y del redil comunitario, muchas veces lo podía sorprender la noche y no tener tiempo de volver. Entonces en las montañas había pequeños rediles, más precarios, donde el pastor ponía las ovejas para pasar esa noche. ¿Qué característica particular tenían estos rediles temporarios? Que si bien tenían un pórtico, no tenían puerta en sí para cerrarlo. Y el pastor tenía que dormir en ese pórtico para proteger a las ovejas. Por lo tanto, él mismo era la puerta de ese redil. Y Jesús toma esta figura y quiere introducir una lección espiritual y dice: yo soy la puerta de las ovejas. El Señor es la puerta. Por Él hay que pasar. Y esta es una de las lecciones espirituales más importantes del mundo espiritual. Todo se reduce a pasar por Jesús. Todo en el mundo espiritual se reduce a pasar por Jesús. No solo Él es la fuente de salvación, sino también es la fuente de bendición. Y vamos a ver, dice: el que por mí entrare será salvo. Él era la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y saben una cosa, aquí nos está hablando del propósito que encontramos en este libro, en este evangelio. Que el propósito era que nosotros conozcamos a Jesús y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dice: entrará, saldrá y hallará pastos. Esto nos habla de bendición, de provisión. Él no solo nos da salvación, nos da también bendición y provisión. Eso es lo que hace Jesús por nosotros. En Jesús no solo está la salvación, en Jesús también está la bendición. Y dice el versículo número 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor da su vida. No nos es extraño en las Escrituras encontrar la comparación del ser humano con una oveja. Es muy común. ¿Y cómo es una oveja? Es un animal indefenso. Es un animal que se desorienta con facilidad y se mete en innumerables peligros. Es un animal que depende 100% del pastor. Uno podría decir que sin el pastor la oveja está muerta. Es cuestión de horas. Pero la oveja muere sin el pastor. Y esta figura toma el Señor. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La vida de la oveja depende de la vida del pastor. Y así es espiritualmente. Nuestra vida depende de la vida que Cristo dio por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su vida para que nosotros podamos vivir. ¿Y qué dice adelante este pasaje? ¿Qué pasa con el asalariado? Aquel que cuida las ovejas por dinero. Aquel que no es el verdadero pastor. Cuando ve el peligro,
huye. ¿Por qué huye? Porque no le importan las ovejas. Nosotros tuvimos tanta importancia para el Jesús, para el Señor. Le importamos que dio su vida por nosotros. Y esto invariablemente, para ir terminando, nos lleva a un pasaje del Antiguo Testamento muy conocido en las Escrituras, que es el Salmo 23, el Salmo del pastor, del buen pastor. Es un salmo que escribió David. David era pastor. Fue pastor de ovejas y también fue líder, pastor del pueblo de Israel. Pero allí David no escribe como un pastor, escribe como una oveja. Y él dice, Jehová es mi pastor. Y uno puede notar en esa expresión la emoción de David, el orgullo de David. No es cualquiera, ¿eh? Jehová es mi pastor. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David está diciendo, Él se ocupará de mí. Así como yo me ocupaba de mis ovejas y trataba que nada les faltara, Jehová se ocupará de mí y nada me faltará. Qué seguridad, qué confianza le generaba esto a David, qué gratitud. Tenemos un gran pastor en Jesús, un gran pastor. Él es el buen pastor. Si Jesús es tu pastor, eres bendecido. Dale gracias. Sírvele, hónrale, adórale. Y si Jesús no es tu pastor, ¿qué estás esperando para ir a Él? ¿Qué estás esperando para responder la pregunta que aquel ciego sanado respondió? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Sí, creo, Señor. Y le adoró. Si Jesús no es tu Salvador, no es tu Señor, no es tu pastor, considéralo en esta mañana para entregarte a Él. No estarás en mejores manos. No hay mejores manos que las de Él. Y esa es la invitación que este Evangelio de Juan hace paso a paso. Jesús quiere ser tu pastor. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.